Bé, bones tardes a tothom. Benvinguts a tots els presents. És un plaer veure tants d'assistents aquí en aquestes xerrades obertes del Pla de Formació Esportiva en edat escolar del programa Posant Valors a l'Esport que organitza el Consell d'Eivissa. Vull agrair en primer lloc a l'Ajuntament de Sant Joan totes les facilitats que ens han donat perquè puguem estar avui aquí. Gràcies Santi Marí, regidor d'Esports d'aquí de l'Ajuntament de Sant Joan, a Marilina també, a Javier Torres, moltes de gràcies. Bé, aquesta xerrada d'avui és una més de les que tenim pensades fer al llarg d'un cicle que tenim preparat. Aquesta serà la tercera i la d'avui es titula La importància de la motivació dels esportistes pels entrenadors, que la donaran a Marta Iglesias Márquez, que tindrà aquí la xerrada avui divendres a les 7 i demà dissabte a Santa Eulària també a les 11. ¿Preferís que hable en castellano, quizás también, para algunos, o os da igual? Bueno, iré intercambiando. Bien, Marta Iglesias Márquez es psicóloga clínica y deportiva. Es licenciada por la Universidad Pontificia de Salamanca con una tesis sobre la activación cerebral en anorexia y bulimia nerviosa, dirigida por el doctor Luis Beato, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital General de Ciudad Real, figura internacional en la investigación y de trato de los desórdenes alimentarios. Es máster también en Psicología General Sanitaria. Cuenta con una formación técnica por parte del Instituto Español MDR e Movement Desensibilization and Reprocessing, que la capacita para el abordaje psicoterapéutico de pacientes con trastornos para estrés postraumático. Durante algunos años ejerció como psicóloga clínica en el Centro Adalmet de Madrid, en lugares de gran responsabilidad, coordinando terapia individual para chicos, adolescentes y adultos, en grupos psicoeducativos de padres y charlas de prevención en colegios e institutos de la Comunidad de Madrid. Reside desde hace más de 3 años en Ibiza y donde trabaja como psicóloga en la clínica Arrels y con la Sociedad Recreativa Cultural Peña Esportiva Santa Eulària. Durante este tiempo, aparte de la labor terapéutica, ha realizado charlas de prevención de trastornos de conducta en institutos de esta isla. Marta Iglesias hablará sobre la intervención psicoeducativa en el ámbito de edad escolar y juvenil, ya que la práctica deportiva es una de las principales herramientas de socialización y adquisición de un estilo de vida saludable física y mentalmente. El papel de padres y madres, así como de los entrenadores, es fundamental para ella, ya que su acción sobre la motivación, valoración del éxito y establecimiento de fitas a conseguir determinar una adherencia para los chicos y las chicas adolescentes en el deporte y la autoestima que de ellos se deriva. Bueno, podría continuar más, pero si no, Marta no tendrá tiempo de comentarlo. Os explicaré un poco la estructura de este acto. En primer lugar, la presentación, que la estamos dando ahora mismo. Marta charlará más o menos durante 45 minutos. A continuación os presentaré a los miembros de la mesa redonda, que en este caso son María José Torres Planells, Dani Morillo y también Ángel Pascual. Luego ya os leeré su currículum. Cuando les presente a ellos, luego lo que les daremos el turno para que ellos puedan comentar, preguntar a Marta sobre la charla que se haya dado y después de unos 20 minutos de que hayan podido intervenir los miembros de la mesa redonda, pues luego ya será vuestro turno público, ¿vale? Así es que podréis intervenir a través de preguntas a Marta, a los miembros de la mesa redonda, es decir, intentamos que esta charla sea, digamos, interactiva, ¿de acuerdo? Y bueno, por mi parte nada más, por favor, un fuerte aplauso aquí para
para Marta Iglesias. Muchas gracias, Marta. Voy a quitar un poco la mascarilla porque si no me muero. A ver. ¿Cuántos de aquí sois deportistas? Un montón, ¿no? Vale, bien, vamos bien, ¿no? ¿No os ha pasado que habéis entrenado un montón y llegáis al partido y no salen las cosas como esperabais? ¿No? Os quedáis bloqueados, o va todo bien hasta que de pronto cometes un error y ya... Perdón, que no me he dado cuenta. Cometes un error y ya te quedas bloqueado pensando en el error. Buah, es que este pase no me ha salido bien, o es que esta recepción no lo ha hecho bien. Nos ha pasado, ¿no? Pues de esto vamos a hablar hoy. Súper importante la psicología deportiva. Me preguntaban en el periódico de Ibiza, que hice la entrevista el otro día, que cómo pensaba yo que los clubes deportivos habían incorporado todos psicólogos, porque aumenta el rendimiento deportivo. Se tiene la idea de que los psicólogos somos como muy bondadosos, en plan, que los entrenadores no sean malos y tal. No, la idea es que aumente el rendimiento deportivo. Y así se aumenta el rendimiento deportivo. Esto ya lo he preguntado. Me interesa saber por qué hacéis el deporte. Luego me lo contáis, ¿vale? Porque luego vais a tener el micrófono. Me interesa saber por qué empezasteis a hacer el deporte que hacéis. Sea voleibol, sea fútbol, sea tenis, me da igual. ¿Por qué hacéis ese deporte? Me interesa. Luego me contáis. ¿Qué es la motivación? La motivación es la energía, la gasolina que te lleva a poder practicar ese deporte con ilusión, a hacerlo bien, a seguir haciéndolo a pesar de que las metas no se cumplan, ¿vale? A mantenerse con tolerancia a la frustración. Esa es la motivación. Hay dos tipos de motivación, ¿vale? Una es la intrínseca, que es lo que hacemos porque nos gusta, porque sí, ¿vale? No porque me lo diga papá, mamá o el entrenador, no, porque realmente me gusta. Y otra es la motivación extrínseca, la que hago para que me premien. Porque a mi padre le gustaba jugar al fútbol y me ha dicho que me meta, o porque el entrenador me dice que vaya aunque no me apetece ir, ¿vale? ¿Cuál pensáis que es la mejor? Exacto, la intrínseca. La intrínseca es la mejor. Esa es la más potente, la más estable y pase lo que pase, aunque el partido no salga bien, aunque el pase te haya salido mal, siempre vas a tener esa motivación y va a ser la mejor gasolina para ti. Ahora veremos cómo trabajamos la intrínseca. La extrínseca es muy frágil, es muy inestable. El día que el entrenador te dice que bien lo has hecho, fenomenal. Y el día que te echa la bronca, ¿qué? Ese día, ¡guau!, es que yo dejo el voleibol ya. Porque la entrenadora me ha dicho que lo he hecho fatal, que vaya partido que me he clavado. No, ¿vale? Vamos a ver todo esto. ¿Qué influye en la motivación? Ya me contaréis luego qué es lo que os influye a vosotros, pero mira, las expectativas es lo primero. ¿Qué me preguntaba el periódico de Ibiza? Oye, ¿y los padres estos que piensan que van a tener un hijo o una hija, Messi, Cristiano Ronaldo, Rafa Nadal, que les va a retirar, todo esto, ¿no? Es más probable que te parta un rayo de que vivas del deporte, básicamente, ¿no? Es difícil vivir del deporte, es muy difícil. Entonces no debe ser esta la idea. La idea debe ser, vamos a practicar deporte porque nos gusta. Veremos a ver que es un estilo de vida saludable que nos protege mente, cuerpo y nos va a hacer sentirnos mucho mejor. El cerebro funciona mejor en movimiento. Entonces, por eso vamos a practicar deporte. Pero no vayamos con la idea de que tenemos que ser Messi, Cristiano Ronaldo, Nadal o el que sea de vuestro deporte, porque probablemente eso no va a pasar. Y os va a reducir la motivación. Solo os comparéis con vosotros. Si os queréis comparar con alguien, compararos con vosotros mismos. ¿Vale? Lo que habéis avanzado desde que empezasteis a hacer el deporte, por ejemplo. Pero no os comparéis con grandes futbolistas, deportistas, etcétera, ¿vale? Es mejor tener expectativas realistas. Eso no es pensar a lo pequeño, ¿vale? Sino decir, bueno, yo ahora mismo lo que sé hacer es esto. Es mi zona de aprendizaje próximo. Lo siguiente que voy a aprender va a ser estos movimientos. Voy a automatizar estos movimientos. Y voy a mejorar en esto, esto y esto. Me pongo objetivos realistas, pequeños. Cuando los consiga, es como un videojuego. Paso al siguiente nivel. Pero no puedo pasar muchos niveles de una vez. Entonces, es mucho más inteligente ponernos pequeños objetivos partiendo de donde estamos, de una forma realista, ¿vale? La autoestima. Habréis oído mucho hablar de la autoestima, la baja autoestima, todas estas cosas, ¿no? Seguro. Vale, realmente no es bueno tener una alta autoestima. Cuando la gente dice alta autoestima, no. O sea, venirte arriba no es bueno, ¿vale? Es ser consciente de quién eres con tus limitaciones, ¿vale? Y desde ahí aceptarte. Y desde ahí puedes cambiar las cosas. Pero tengo que aceptar dónde estoy,
quien soy con mis limitaciones. Eso es una autoestima ajustada y ayuda mucho a la motivación y ayuda mucho al rendimiento deportivo. ¿Vale? Ni me creo Cristiano Ronaldo, ni me creo el peor de mi equipo, porque seguro que no soy el peor de mi equipo. Seguro que tengo muchas cosas buenas, ¿vale? Que me faltan por aprender otras, pero me apoyo en mis puntos fuertes, ¿vale? Siendo consciente de lo que me falta por aprender. A lo mejor no soy muy rápida, pero a lo mejor soy muy técnica. Bueno, voy a tirar de ahí, ¿vale? ¿Qué no nos ayuda para la motivación? La presión externa. La presión externa no nos ayuda, ¿vale? Esta charla también es un poco para los entrenadores, porque para mí sois fundamentales también. No sé si hay muchos entrenadores aquí, pero seguro que alguno hay que haya hablado con él. Entonces, sois fundamentales porque sois los agentes, como decía justo el Tony, mediadores. Sois como los padres, los segundos padres, que tienen muchas veces los chavales, ¿sabes? Y a veces te cae mejor hasta que tu padre o que tu madre. Entonces, tenéis una importancia enorme porque sois lo que castigáis o los que corregís o los que dais el refuerzo, el apoyo, ¿no? Entonces, yo siempre digo que es tan importante corregir lo que no sale bien como recordar lo que sale bien. Tenemos que hacer ese... Pero también para vosotros. Por ejemplo, si tenéis compañeros en el equipo y un compañero la ha liado, ¿sabes? No le machaques. Ayúdale. En plan, intenta reforzar lo que ha hecho bien en ese partido o en el entrenamiento o lo que lleva haciendo bien todo el curso. Corregimos el error, pero no intentamos no quedarnos solo en el error. Yo siempre hablo de una técnica que es de asertividad. Asertividad es la capacidad de decir lo que uno piensa sin herir a la otra persona y que funcione mucho mejor y que llegue tu mensaje. Técnica sándwich. Fácil de recordar, ¿no? Entonces, uno dice una cosa positiva y entre medias mete la corrección o la cosa negativa que piensas que le va a molestar a la otra persona o que no se va a tomar bien. Y terminas con una cosa positiva. De esa manera esa persona te escucha mucho mejor. Imagínate que yo me quiero quejar de ti, ¿vale? Vivimos en el mismo piso y tú dejas los platos ahí todo el rato y yo me agobio con eso, ¿no? Entonces te quiero decir, tío, lava los platos. Pero no te lo voy a decir así. Voy a decirte, oye, me encanta compartir piso contigo, eres un tío genial, eres súper divertido. Ahora eso, lo de los platillos, a ver si podemos entre los dos que estén un poco limpios todos los días. Pero vamos, que estoy genial contigo, oye, no te vayas nunca. ¿Os dais cuenta de la diferencia? De que llego directamente y le digo, tío, guarro, eres un guarro. Se va a poner defensivo, se va a enfadar, no me va a hacer caso, no va a limpiar los platos. ¿Os dais cuenta? Son técnicas psicológicas. Y esta es muy básica, ¿eh? Pero para comunicaros entre los compañeros del club y para los entrenadores es importante, porque de esa forma protegemos la autoestima de otra persona. Y le llega el mensaje, no se defiende. ¿Vale? Entonces, os doy truquillos así para que los practiquéis. Otra cosa fundamental, esta sociedad valora mucho el resultado, mucho, las notas, los partidos ganados, los puntos. Todo el rato parece que solo vemos eso, resultado, resultado, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando solo vemos el resultado y no valoramos el proceso, que era lo que yo decía, desde dónde ha partido este jugador, o este deportista, o este maratoniano, o este tirador con arco, parte de un proceso. Al principio no sabía nada, ha mejorado un montón. Hay que valorar ese proceso. A lo mejor no ha llegado al estándar que queremos en un futuro, pero hay que valorar ese proceso, porque si no, el jugador o el deportista se desmotiva y deja de querer practicar ese deporte. Y para que el deporte tenga esos componentes ansiolíticos, que hablaremos después, antidepresivos, buenos para la salud física, mental, etc., para todo eso hay que ser constante. Un día que te mates en el gimnasio no vas a conseguir nada, está claro, ¿no? Te tienes que ir de forma constante, igual que cualquier deporte, ¿vale? Aparte, quiero deciros una cosa. ¿Sabéis que en la parte del cerebro... No, es que es trampa. La parte de la cabeza donde más neuronas hay no es en el cerebro? No, en el cerebelo, ¿vale? El cerebelo está aquí atrás. Muy bien. Y ahí se encarga de los movimientos automáticos, los que hacemos sin pensar. Nos han dicho en el deporte un montón de veces lo de hay que automatizar este movimiento, no sé qué. Vale. Quiere decir que la mayor parte, el 80% de vuestras neuronas se encargan de movimientos automáticos. ¿Y cómo se consiguen esos movimientos automáticos? Repetición, repetición, repetición. Todo el tiempo repetición. Yo antes hablaba de que yo practico surf, por ejemplo. Bueno, es el deporte que hago ahora, pero siempre he hecho deporte, ¿vale? Y el surf es muy difícil.
pero tienes que repetir y repetir y repetir y caerte la tabla 1000 veces y otra vez y otra vez y otra vez hasta que de pronto un día, ¡pum!, te sale el truco. Y dices, no sé ni cómo ha sido, pero es repetir, repetir, repetir hasta que tu cerebro automatiza y se produce la magia, pero hay que ser muy constante. Y para no perder esa constancia, esa motivación, tenemos que intentar, tanto como entrenadores, como padres, los que seáis padres, como los propios deportistas, tenemos que intentar trabajar desde esta manera, intentando ajustar las expectativas, intentando valorarse lo que uno es, aceptando lo que uno es, ¿vale? Desde ahí, intentando aislarse de la presión externa, básicamente, e intentando motivarse a uno mismo. Ya hablaremos de eso ahora. Pero yo cuando trabajo con deportistas, que llevo a futbolistas, atletas, gimnasia artística, rítmica, un mogollón de gente diferente del deporte, ¿vale? Siempre hablamos de eso. Intenta darte autoinstrucciones positivas, todo el tiempo. Eso es lo que te tranquiliza, ¿vale? Todo el tiempo. Un deportista, cuando tiene que salir al partido o a la carrera o a la ejecución de lo que ha preparado con tanto tiempo, en ese momento el cuerpo se activa mucho. Cuando tienes la carrera y estás ahí a punto de salir, en ese momento tienes una activación muy grande en tu cuerpo. Pero si encima no confías en ti, la activación es demasiado grande y ahí te bloqueas. Ahí es cuando pasa lo que decíamos antes. ¡Pum! Que te quedas en blanco. Y lo que sabías hacer en el entrenamiento ya no lo sabes hacer. Dices, pero vamos a ver si es que yo esto lo tengo dominado. Y llego aquí y subo un paquete. ¿Vale? Tiene que ver con que estás demasiado activado y te falta confianza. Entonces, ahí tú te repites, no te repitas que eres el mejor. Yo cuando voy a entrar en el agua no me digo que yo soy Kelly Slater o Felipe Medina o Gabriel ¿sabes? No. A ver, soy consciente de lo que soy, pero me digo, se te da bien el surf. Se te da genial. Y vas a tener un día, un baño, ¡pah! Te vas a coger 10 horas por lo menos. Venga, tía, que eres así. Me motivo un montón. Y funciona. Funciona, porque lo que le dices a tu cerebro, los pensamientos que tenemos provocan las emociones que tenemos. La ansiedad, tantas veces la gente habla de ansiedad y muchas veces no sabemos lo que es. Pues la ansiedad es un exceso de activación. Te pones demasiado nervioso, tu corazón va demasiado rápido y dejas de funcionar bien cerebralmente y corporalmente, porque corporalmente te agarrotas, ¿sabes? Y parece que no puedes ni moverte. Es real, la gente que tiene mucha ansiedad te lo sabe. Que es que provoca una reacción corporal que el que no lo ha vivido a lo mejor no lo entiende. ¿Y qué es la ansiedad que llevó a Simone Biles a dejar el campeonato? Tiene que ver con todo esto. Con mucha presión, con baja autoestima y con no haber sabido motivarse suficiente a sí misma y no haberse aislado de esa presión externa. Yo creo que ya hizo muy bien. Luego lo hablamos en el debate porque me parece muy interesante. Pero yo pienso que ya hizo muy bien retirándose. Porque lo primero es la salud mental. Y probablemente gracias a eso tenga una carrera súper larga y mucho más exitosa que muchos deportistas que no saben parar. A veces hay que saber parar y hay que saber pedir ayuda. Y bueno, a eso me dedico yo y no se me da mal, ¿vale? Entonces, seguimos. ¿Qué aprendemos en el deporte? Hay mucha gente que se mete en el deporte, no sé, pues por conseguir un cuerpo X o, yo qué sé, por tonterías, ¿no? Pero ¿qué conseguimos realmente en el deporte? Aprendemos en el trabajo en equipo. Esto me parece fundamental. Por eso os decía que con los colegas, con los compañeros del equipo, también sois tan importantes como los entrenadores también. Los entrenadores son muy importantes, pero los propios compañeros podéis hacer que el grupo sea más fuerte o podéis hacer que el grupo sea más débil. Y si el grupo es más fuerte, la presión individual es menor para cada uno de vosotros. Y el rendimiento es mejor en los partidos, ¿vale? Entonces, muy importante trabajar en equipo. Si todos estáis a gusto en el equipo, vais a funcionar mejor y vais a conseguir mejores resultados. Y si os apoyáis entre vosotros, vais a conseguir mejores resultados también, ¿vale? ¿Qué aprendemos? El esfuerzo y el compromiso. Antes hablábamos de la autoestima, ¿vale? La gente habla mucho de la autoestima y piensa que la autoestima depende de que las cosas te vayan muy bien, ¿no? Pues si yo saco un 10 en el instituto, pues yo ya me siento súper guay o consigo una medalla o tal. No es el resultado lo que da la autoestima. Hay gente, por ejemplo, que tiene mucha facilidad para los estudios y que saca un 10 sin estudiar. Pero esa gente no tiene autoestima fuerte. ¿Sabéis por qué? Porque no se lo han currado. La base de que yo valore lo que hago y si tengo un 10 me alegre o si consigo una medalla me alegre es que yo sé que me lo he currado. Que me ha costado mucho trabajo llegar ahí. Mucho esfuerzo.
Eso es lo que te da autoestima y eso se aprende con el deporte, porque nos cuesta mucho llegar a donde llegamos, porque son muchas horas de entrenamiento, mucho sufrimiento, muchos días que te gustaría estar con los colegas y no ir a entrenar ni a competir, pero aprendemos eso y eso es una lección para la vida fundamental, porque no se consigue nada sin esfuerzo, no se consigue autoestima sin esfuerzo y no se consigue ningún objetivo sin esfuerzo, ya os lo digo. Compromiso, pues lo mismo. Aprender a ponerte una meta y ir hasta el final. También hablaba yo antes del surf, porque de los deportes que yo he practicado me parece el más difícil, la verdad. Y es como que tienes que comprometerte mucho, ¿sabes? Porque es súper complicado. Y hay días que te pegas 50 palazos con la tabla, te revuelca el mar 50 veces, parece que eres un paquete, que no has aprendido nada. Pero tú ahí, ¿sabes? Dices, ¿quién va a ser más fuerte? Yo. No me voy a rendir. Y eso te da un subidón, el hecho de ser capaz de mantenerte constante haciendo algo difícil, que eso es lo que te da fortaleza. Aparte que seguro que si inviertes el tiempo suficiente y practicas con constancia, lo conseguirás. A ver, Kelly Slater no, pero no se me da mal. Al final, si le echas horas, lo consigues, ¿no? Autoestima, bueno, antes, hábito saludable, lo que decíamos. Hay mucha obesidad, ya lo sabéis. El deporte previene la obesidad. La depresión, que es una cosa también que se habla poco de esto, ¿no? Como la salud mental, la gente no quiere hablar, lo ve como debilidad, ¿no? En plan, si alguien tiene un problema de ansiedad, de depresión o lo que sea, es como que no dicen que van al psicólogo o les da vergüenza, tal, ¿no? La depresión es un problema químico del cerebro, es una enfermedad. Es igual que si tienes una diabetes. No es culpa tuya tener diabetes. Quiero decir, es una enfermedad que te sobreviene y el cerebro deja de funcionar bien. Y deja de funcionar bien porque se produce muy poca serotonina. Entonces, ¿qué hace el deporte? El deporte, entre otras muchas cosas, aumenta la serotonina del cerebro. Es un antidepresivo natural, mucho más eficaz que las pastillas y con ningún efecto secundario, ¿vale? También baja la ansiedad, baja la presión arterial, previene un montón de enfermedades, corazón, diabetes, hipertensión y todas las enfermedades mentales. Yo a mis pacientes siempre les digo que hagan deporte. Porque se duerme mejor, se piensa mejor, el cerebro funciona mejor en movimiento. Pensad que nosotros no estamos diseñados para estar sentados. Pensad que el paleolítico, ¿vale? ¿Os imagináis el paleolítico, una cueva y todo eso? Esa peña no estaba sentada delante del ordenador. Esa peña no estaba sentada. O sea, estaban en movimiento constante. Entonces, el ser humano no está diseñado para estar sentado todo el día. Estamos diseñados para estar moviéndonos, activos. El cerebro funciona mejor así. Y se previenen enfermedades así, ¿vale? Integración social. Esto es muy importante. Hay chavales que a lo mejor en el instituto no encajan. Seguro que conocéis a alguno de ellos, ¿no? Y el deporte les da una segunda oportunidad. Le da una segunda familia. Gente que a lo mejor tiene bullying en su instituto y que el deporte les salva de eso. Entonces, tener cuidado de no hacer bullying en los equipos, ¿vale? Siempre hay alguien que le cuesta más relacionarse. Siempre puede haber alguien que tenga menos habilidades sociales, que no se le dé bien, yo qué sé, que sea más tímido o más tímida, no sé. No machaquéis a esa persona, ¿no? Cuidarla. Es lo que te digo, hay que apoyar mucho al grupo para que funcione. Y a lo mejor el deporte salva a esa persona de una depresión o de sentirse solo y que no encaja en el mundo. Y el deporte muchas veces nos salva de eso, ¿vale? Autoestima, ya lo hemos dicho, ¿no? Cómo te sube la autoestima cuando te esfuerzas, te pones metas, las consigues y te mantienes constante. Y respeto, bueno, ahora lo veremos, respeto a las reglas, ¿no? Respeto al contrario también, que ya luego pasa de todo. Ya sé que en los partidos pasa de todo, pero bueno, teóricamente aprendemos respeto a las reglas. Bueno, ya eso ya lo veremos. Esto va para los adultos, padres y entrenadores, ¿vale? Que no solo vale para los niños, sino también para cuando tenemos chavales más mayores. Siempre decimos un mensaje, ¿no? Los padres, entrenadores, tal. No, es que hay que conservar la calma, no sé qué, tal. Y de pronto ves al entrenador o al padre que no conserva la calma, ¿vale? Entonces, lo que está claro es que los entrenadores y los padres, incluso vosotros con los niños más pequeños, los chavales más pequeños que os admirarán un montón, que querrán ser como vosotros, sois un modelo de referencia. Pero no lo que decís que hay que hacer, lo que hacéis, ¿vale?
La gente no se queda con las palabras, la gente se queda con lo que tú cumples, con lo que haces, con lo que te ven hacer, ¿vale? Entonces, aquí está. Es muy importante que los entrenadores, como digo, valoren el proceso de donde parte un jugador o un deportista y lo que ha conseguido en su evolución. No solamente el resultado de la carrera, el partido o... ¿vale? Esto es muy importante. La resolución de problemas. Hay que hablar. Si hay un problema en el equipo, si hay un problema con el deportista, yo siempre creo en la comunicación. Entre vosotros, en el equipo, por ejemplo, también. Hablad. No dejéis que las cosas que se quede ese enconamiento, ese rencor. Si hay algún problema con alguien del equipo, por ejemplo, pues cogéis entre todos y lo habláis. No es linchar a esa persona, sino es tratar de resolver problemas. Igual que veíamos antes la técnica del sándwich, que es bastante útil, pues también si tú a una persona te comunicas con ella y le dices lo que te molesta, lo que te gustaría que mejorara, pero sin atacarla personalmente, sin decirle, es que tío, tú eres un X, mal. Tío, es que tú siempre, mal. Es que tú nunca, mal. Entonces, explicas la situación que te molesta o lo que hace esa persona que te molesta. Oye, mira, perdona, es que cuando entrenamos me pongo un poco nerviosa porque estás todo el rato cantando una canción por abajo y que me pone los nervios. Pero que, ¿sabes? Solamente que si pudieras cantar un poco más bajo o no cantar, sería genial. Pero me encantas como compañero, solamente es que me pone un poco nerviosa este tema de la cancioncilla. Se habla. En vez de cogerle manía a este pobre chaval o a esta pobre chavala, darle la oportunidad de que cambie lo que te molesta, ¿no? Nos comunicamos, ¿vale? Y también los entrenadores con sus deportistas. Que no se cree esa distancia que no es muy positiva. Cuando es demasiado jerárquico, cuando es demasiado vertical, los chavales suelen tener miedo a comunicarse con el entrenador. Y el miedo no es lo más positivo. El respeto es mucho más interesante, ¿vale? Entonces el miedo impide que se resuelvan los conflictos y cuando tenemos miedo que el entrenador se enfade o la entrenadora se enfade, no le decimos nada. Y a lo mejor de pronto, de un día para otro, abandonamos el deporte. Oye, ¿que lo dejo? Y se queda el entrenador. Pero si tú estabas bien, no, a lo mejor no. Pero es que me daba tanto miedo comentarte algo que, pues que nada, que ya toma la decisión y ya no se puede hacer nada, porque ya esa persona toma la decisión. Entonces sí que es muy importante para que el deporte sea algo constante en la vida, es que bueno, los conflictos son naturales entre las personas. Si es que siempre surgen conflictos en cualquier relación que tengáis, de amistad, de familia, no te digo, de todo. Los conflictos surgen, es inevitable, pero se habla. Si hay un problema, se habla. Y cuanto antes se hable, mejor, porque se puede resolver. Cuanto pasa más tiempo, se encona. Y ya le coges manía a esa persona y ya, o al deporte, o a lo que sea, ¿vale? O a la asignatura, al profesor, bueno, ya sabéis. Se aprende mucha tolerancia a la frustración. Yo lo decía mucho con lo del surf, por eso, pero con cualquier deporte. Porque las cosas no te salen a la primera, ¿sabes? Quiero decir, nada os va a salir a la primera. En esta vida, nada. Todo requiere, pues lo que decíamos antes, esfuerzo, ensayo, error, pegarte con el muro, que no te salga, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que de pronto te sale, ¿vale? Eso es muy importante, porque en la vida, cuando no tienes tolerancia a la frustración, abandonas las cosas a medias. Cuando el primer obstáculo que tengas, la primera dificultad, el primer día que tengas malo, ala, pues ya dejo el trabajo. ¿Por qué? Pues porque sí. No, tío. Hay que mantenerse, hay que aceptar que todo va a conllevar un esfuerzo, va a haber unos obstáculos, va a haber cosas que no salgan bien, pero nos tenemos que mantener ahí, ¿vale? Y eso el deporte te lo enseña. También te enseña a manejar el estrés. Bueno, según. Teóricamente sí. A mantenerse en calma, ¿no? Para eso hay técnicas también psicológicas. Os decía antes lo de hablarte a ti mismo y tranquilizarte, dándote instrucciones positivas, ¿vale? También funciona mucho visualizar. Los grandes deportistas que admiráis, que todos tienen psicólogos deportivos, es decir, visualizan. ¿Qué quiere decir? Que uno se imagina antes del partido, antes de la carrera, antes del examen, antes de lo que sea, te imaginas con mucho detalle y como si fuera una película, que tú vas allí, sales, calientas, no sé qué, tal, y sale bien. Cuanto más detalle te lo imagines, más se lo cree tu cerebro. Funciona así. El cerebro comete errores. Y cuando imaginamos algo con mucha precisión, se cree que es verdad. Por eso la gente que tiene miedo a volar en aviones, pues eso, tienen mucha ansiedad cuando vuelan. ¿Por qué?
porque 2 días antes y cuando se están subiendo en el avión están imaginándose con detalle como el avión sale en llamas, cae al océano y como su cerebro se lo está imaginando con mucho detalle, su cerebro se cree que es verdad y se ponen fatal, claro, como si el avión estuviera en llamas, ¿sabes? Entonces, podemos usar eso a nuestro favor. Imagínate que llegas allí y haces una carrera fenomenal. A ver, realista, ¿eh? No llegas allí, eres Usain Bolt. No, a ver, eso no hay quien se lo crea, ¿no? Pero algo realista de que te va a salir bien. El mejor de tu potencial. Imaginároslo con detalle, ¿vale? Esto funciona siempre. Y bueno, respeto a la autoridad, ya de eso es cuestionable también, y las normas de convivencia. Pero es verdad que el deporte nos enseña teóricamente esto, ¿no? También estos valores, ¿no? De respeto, de respeto al oponente, de seguir las reglas, de ser correcto. Para mí esa ética es muy importante, ¿no? Esto es para los entrenadores también. Y para vosotros, cuando tratáis con chavales más pequeños, ¿cómo os gustaría que os trataran o sea, ¿cómo os gustaría que los entrenadores os hubieran tratado? Pues así es como tenéis que tratar a los chavales más pequeños que vosotros. Y para los entrenadores, recordad cuando erais chavales y estabais aprendiendo a hacer este deporte o cualquier deporte, ¿cómo os hubiera gustado que os entrenaran, que os apoyaran? Intentad hacerlo así, ¿vale? Porque todos queremos que os apoyen incondicionalmente, aunque a veces también nos tengan que echar broncas y corregir, pero todo el mundo necesita ese apoyo incondicional, ¿no? Esto es lo que os he comentado, ¿vale? Pues ya está, he terminado. Bueno, muchas gracias, Marta. Yo, más que un aplauso, teniendo en cuenta que ha hecho muchas alusiones al mar, yo lo que le dedicaría a Marta es, pues, una ola, a la 1, a la 2 y a la 3. Bueno, muchas gracias, Marta, por esta estupenda charla. Yo no paraba de asentir a todo lo que decías, es decir, decías una cosa, yo hacía para mis adentros que sí, decías otra, que sí. Es que el deporte es un proceso muy largo, es decir, y a lo mejor luego Daniel Morillo, olímpico, nos podrá decir lo que cuesta llegar hasta dónde ha llegado. Claro, lo duro seguramente es el proceso, que es una de las cosas de las que ha hablado Marta, ¿no? El camino es muy duro, el día a día es muy duro, pero para llegar al éxito hay que pasar por ese tránsito. Y ese proceso también enseña. Y bueno, y tantas otras cosas que has dicho, que en fin, no os quiero robar más tiempo porque los que tenéis que hablar sois vosotros. Muchísimas gracias, María José Torres Planés, que está a su lado, que has acertado mucho con la elección de la conferenciante una vez más. Muchas gracias, María José. Y bueno, ha sido un verdadero placer. Bueno, pues continuamos ahora os voy a presentar a la mesa redonda de hoy, ¿de acuerdo? La mesa de redonda de hoy está compuesta por Daniel Morillo Prats. Por favor, si quieres pasar a la mesa redonda. Daniel Morillo Prats es ni más ni menos que deportista olímpico ibicenco de tiro con arco en Pekín 2018. Un auténtico lujo tenerle aquí con todas las obligaciones que tiene y todas las ocupaciones. Muchísimas gracias, Dani. También es diplomado en fisioterapia. Es entrenador de tiro con arco en el Centro de Tecnificación Deportivo de las Illes Balears. Tiene 10 años de experiencia de entrenador de tiro con arco y además es el presidente del club SAC de Ibiza. O sea que pues lo tiene todo. Muchas gracias, Dani. Y bien, a continuación también tenemos el enorme placer de contar con la presencia de Ángel Pascual Fernández, al que conocéis. Por favor, Ángel, pasa a la mesa. Bueno, muchos de aquí de San Juan y del resto de la isla ya le conocéis. Es técnico de deportes del Ayuntamiento de San Juan, de Llebritge. Es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Es entrenador de Primera Nacional de baloncesto. Desde hace 20 años
Desde el 2000 está vinculado al mundo del deporte. Es un forofo del baloncesto, iba a decir que es seguidor del Barça, en fin, como yo, en fin. Y también es un lujo tener entre nosotros en la mesa redonda a María José Torres Planells, por favor. María José, que es colaboradora en este programa de Posant Valors a l'Esport que organiza el Consell Insular de Eivissa y es licenciada en Educación Física y Deportes, es máster en Psicología del Deporte y del Entrenamiento Deportivo, es doctora en Psicología y Sociología por la Universidad de Zaragoza, es profesora de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid. Actualmente trabaja con chicos y chicas en la iniciación predeportiva, en el sector de la salud y en la docencia, tanto en el ámbito federativo como de carácter divulgativo. Bien, esta es la mesa redonda. Os quería comentar luego otra cosa. Cuando terminemos, bueno, ahora habrá un turno de preguntas a cargo de los componentes de la mesa redonda, o bien a Marta o a donde queráis. Luego intervendréis vosotros. Y luego, al final de todo, me he olvidado de decir al principio que haremos aquí una foto de familia, ¿de acuerdo? Antes de iros, ¿vale? Y los botes estos reutilizables pues son para vosotros, ¿vale? Para rellenar de agua y tal, ¿vale? Como premio por vuestra asistencia. Y bien, no me quiero extender más. Primero ya vamos a dar paso pues por orden de presentación a Dani Morillo. Si quieres comentar cualquier cosa, aquí tienes un micro. Hola, buenas tardes. Bueno, yo pues un poco lo primero enlazando con lo que me lanzaba ya Toni, sí dar de, como decía, ¿no? De todo lo que ha comentado Marta, pues de luego tiene mucha importancia, pero yo como Toni me quedaría un poco con el tema este del proceso, ¿no? De llegar al camino. Yo, pues en mi experiencia como compañero de otros deportistas o como entrenador, pues siempre hay momentos que hay un deportista que se lo plantea, es decir, sigo, no sigo, están ahí, son momentos difíciles porque pues llevan muchos años haciendo un deporte y tal. Entonces, yo siempre digo que la decisión se tiene que tomar en función de si has disfrutado del camino. Es decir, quita todas las medallas, lo que hayas conseguido. Hubieses hecho lo mismo, has disfrutado del día a día, porque si no es así, déjalo. O sea, a mí a veces me llaman un poco porque animo a mucha gente a dejarlo, aunque parece lo contrario, porque me da mucha pena gente que no está disfrutando, que lo hace por, como decía, ¿no? Con la motivación extrínseca que comentábamos, que lo hace pues porque su padre no sé qué, porque por cosas que no son que hagan disfrutar realmente. Entonces, yo a esa gente, yo prefiero que lo deje, que lo deje en este momento y que quizá entre unos años pues no le haya cogido asco al tiro con arco, en este caso, que es mi deporte, y que quizá algún día vuelva, que no muchos casos que vemos de gente que se quema realmente haciendo un deporte que no disfruta y acaba que no quiere saber absolutamente nada. Y eso me da mucha pena. Y aparte de esto, pues yo también quería ya lanzar una pregunta a Marta sobre el tema de las expectativas, de un problema que nos encontramos hoy en día muy común, que es el tema de las redes sociales. Yo a nivel personal, además, soy un poco cateto en esta parte porque no me gusta nada y no tengo ni Instagram ni Facebook, soy un bicho raro hoy en día, creo, de no tener redes sociales, pero claro, mis alumnos las tienen. Y claro, te quería preguntar un poco cómo lo manejarías o qué les dirías, porque yo me planteo incluso a mis deportistas, que sé que tienen confianza ciega en mí, digamos, de prohibírselas. Decirle, pues, no tengas redes sociales. Pero claro, hoy en día ser muy bicho raro no tener redes sociales. Entonces, bueno, te lanzo la pregunta y ya... A ver, aquí va mi opinión impopular, ¿vale? Voy a ser muy sincera porque esto es una cuestión neurocientífica, ¿vale? Las nuevas tecnologías están causando muchísima adicción, pero adicción a un punto que la gente se hace sus necesidades encima. O sea, que tenemos ansiedad, depresión por el uso de redes sociales. No, va en serio. Niños que han perdido el control de esfínteres. O sea, una involución. Autismo por el uso de nuevas tecnologías. Esto es una situación muy complicada, ¿vale? Entonces, yo no os voy a decir que la prohibáis, porque es ridículo, probablemente es imposible. Control.
Es una droga. Actúa en el cerebro como una droga química, exactamente igual. Y os quita mucho tiempo, mucho más tiempo del que sois conscientes. Os mando un experimento para que lo hagáis. Mirad el tiempo de uso de vuestro móvil. No, miradlo. Porque os va a chocar, ¿eh? 10 horas. Ah, vale. 3:20, bueno, podría ser menos, ¿eh? Vamos a ver, ¿quién tiene más? ¿Lo va a decir? 2. Qué poco tenéis. Tiempo de uso. Luego lo miráis. Si no lo veis rápido, luego en el tiempo del público me lo decís. Es mucho tiempo el que se pierde. De media, 8 horas pasa la gente con el móvil. 8 horas. Y el problema no es lo que haces esas 8 horas. Es lo que dejas de hacer. Hay gente que no sabe relacionarse con los demás si no es con el móvil. Que no sabe ligar en persona, para que me entendáis. O que quedan un grupo de chavales o chavalas y están cada uno con su móvil. ¿No os ha pasado? Pues eso es una pérdida. El cerebro deja de funcionar bien, es una droga dura, de verdad. Entonces, ¿qué es mi recomendación? Limitad el uso. Se puede hacer desde el móvil. Limitad el uso. 1:30 Instagram, me parece un montón. A mí me parece un montón. Pero lo puedes poner, o 50 minutos. Con ese tiempo, sí que no estás viendo nada interesante. Vamos a ser honestos cada uno con nosotros mismos. ¿Qué es lo que estoy viendo en las redes sociales? ¿Qué me aporta? Aparte de cotilleo, comparación con otra gente, comparación con personas físicamente que no me traen nada bueno. Vamos a reflexionar cada uno, porque yo, antes de prohibir, creo en la reflexión. Reflexionar cuánto tiempo estáis y qué os aporta realmente. ¿Y qué dejáis de hacer ese tiempo? Porque eso me parece muy importante. Entonces yo, pues, con mis pacientes, tanto adolescentes como adultos, he de decir, lo que hago es reducir el uso de redes sociales y del móvil. Porque la más gente que utiliza mucho el móvil, luego me decís vuestras horas, se relaciona directamente con ansiedad y con depresión. Cuanto más ansiedad, cuanta más depresión y cuanto menos satisfecho estás contigo mismo, más te cuelgas del móvil. Es como el que le da por beber o le da por tomar otras cositas. Cuanto peor está, más consume. Y cuanto más consume, peor está. Entonces... Muchas gracias, Marta. Si os parece, que he visto levantar la mano por ahí detrás, pero intervenís luego al final, acordaros de lo que queréis preguntar, si os parece, ¿vale? Y a continuación, Ángel Pascual, si quieres preguntarle algo a Marta. Gracias. ¿Funciona? Hola. Sí. Vale, buenas tardes a todos. Y nada, bueno, yo felicitar primero a la charla, que ha sido muy interesante. Y yo la psicología siempre he dicho que es la gran desconocida del mundo del deporte. Yo cuando empecé a estudiar INEF hace un montón de años, pues una de las asignaturas era psicología, teníamos 1 año o 2, me pareció súper interesante. Luego, en aquella época, Benito Floro, que fue uno de los primeros entrenadores que introdujo al psicólogo dentro del mundo deportivo, en aquella época creo que Bacetti, no sé si fue al Real Madrid, y ahí se empezó a escuchar un poquito lo que era el psicólogo deportivo. Luego los grandes tenistas y grandes deportistas tienen el suyo. Y en otras charlas que he asistido de psicología, siempre he terminado diciendo, vamos a ver, un club de fútbol, sobre todo que no sea de primer nivel, pues tiene un coordinador, tiene un director deportivo, su presidencia, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no incluimos un psicólogo al club? ¿Por qué? O sea, tenemos de todo y no tenemos un psicólogo que estamos diciendo que tiene una gran importancia. No hace falta que esté en los entrenos, está claro, pero un psicólogo que esté allí para poder aconsejar a los entrenadores, a que si hay algún tema con algún jugador, pues pueda o ayudar al entrenador o incluso ir directamente con él. Siempre hemos, como en todas las charlas, al final acabamos diciendo que es lo que he dicho, la gran desconocida. Y al final sí, todo muy bonito, todo sí, pero nunca se implanta. Y es una de las cosas que yo creo que se debería de ir implantando poco a poco en los clubs. Esto como una reflexión que yo siempre
he pensado el tema deportivo. Porque es muy fácil, él, por ejemplo, que pues, ha estado en las Olimpiadas, pues que tenga un psicólogo, etcétera, etcétera, igual tiene ayudas. Pero ayudas para psicólogos en clubs de base, cero, que yo conozca, vamos. Y bueno, simplemente era esa reflexión. Gracias, Ángel. Pascual, no sé si quieres comentar algo, Marta. Sí, lo que pasa es lo que decíamos antes, que la salud mental en general, la psicología, por tanto, es como el estigma, ¿sabes? Se ve mal. Y es como, es que si mi club contrata a un psicólogo, es que algo me pasa, algo estoy gestionando mal, o que mis deportistas no son tan buenos. Y no es así. Quiero decir, es que uno no va al médico, es como si pensarais que vais al médico nada más que porque tenéis una enfermedad terminal. Solo voy al médico si me voy a morir. A ver, no. O sea, uno va al médico por un resfriado también y por un dolor muscular, que si no vas a tiempo se puede complicar y convertirse en una enfermedad mayor. Con la psicología pasa igual. Uno no necesita estar trastornado, para que me entendáis, para ir a un psicólogo. Un psicólogo te ayuda a sacar tu mejor potencial, sobre todo un psicólogo deportivo. O sea, la función que tienes es que la gente esté a gusto, esté motivada intrínsecamente, realmente vaya a disfrutar, porque estoy totalmente de acuerdo, que me he ido a las redes sociales, pero te lo he dicho, súper de acuerdo que uno tiene que hacer lo que le gusta y lo que hace feliz. Y si no, no tiene sentido. Si no, vamos mal, ¿vale? Entonces, un psicólogo ayuda a eso y ayuda a aumentar el rendimiento de cada deportista y del equipo en general. Igual que si vais a un psicólogo pues, particular para ayudaros a conoceros mejor y sacar lo mejor de vosotros. Es que en realidad no es más que eso. Es como un médico normal, pues igual. Muchas gracias, Marta. Se han dicho tantas cosas con las que estamos de acuerdo. He leído una entrevista, la que te hicieron allí en el periódico de Ibiza y Formentera, y hablaba un poco de los entrenadores de la vieja escuela. Claro, y luego en el transcurso de tu charla has hablado de cómo decir las cosas. Qué diferente es decir, oye, tío, qué mal que lo has hecho, a decirlo de otra manera. El mensaje que quieres transmitir es el mismo, pero lo puedes decir de muchas maneras. Y yo os puedo asegurar, por las canas que me peinan, que hay muchos deportistas que han dejado el deporte por cómo el entrenador se ha dirigido a ellos. De decirles las cosas de una manera, hacerla de otras, hay una diferencia abismal. Y si quieres transmitir el mensaje, lo puedes decir bien dicho, como ha dicho ella, y el mensaje le llega igualmente. Y en ese sentido estoy muy de acuerdo, Ángel Pascual, que el papel del psicólogo es fundamental y pues lo de las viejas escuelas pues a lo mejor se tiene que actualizar en ese sentido. Claro. María José, pues no sé si quieres comentar alguna cosita. ¿Te has apuntado muchas? Sí, no, me he apuntado muchas, pero voy a decir poquitas. Lo primero, me ha encantado, has trabajado o has hablado de conceptos francamente complejos, con una sencillez que yo pienso que ha llegado. Y creo que eso es francamente muy, muy complicado. Y me ha gustado mucho que has enfocado hacia los entrenadores, porque ha llegado el mensaje, ¿verdad? Y también a los deportistas. Creo que ha sido en doble dirección y creo que de manera súper acertada. Estoy con ellos que la psicología lo que nos ayuda es a potenciar precisamente ese recurso mental que cada uno tiene, ¿no? Y cada uno puede mejorar su rendimiento. Si nos enmarcamos en el deporte de base, en el deporte en edad escolar, veremos que el rendimiento puede ser hasta aquí. Bueno, ¿y qué? Pero es que hasta aquí, para mí, es mucho. No me voy a comparar con los grandes profesionales del deporte. Quizá tengo que empezar a ver dónde pongo el listón y creo que has dado con un concepto clave. Por otro lado, me ha encantado lo que has hablado de los entrenadores. Son un referente en todo momento, sean conscientes o no, en una etapa, además, en plena formación de su personalidad y, además, no solamente con lo que se dice, que esto se nos da muy bien, pero que luego, cuando nos ponemos en marcha y nos ponemos en acción, pues a veces aparecen hasta contraindicaciones. Es decir, que no acaban de cuadrarnos.
Y luego me ha parecido interesantísimo lo que comentabas de las expectativas, del papel que tienen los entrenadores también a la hora de generar e incluso ansiedad precompetitiva a los jóvenes. Creo que es un tema que en la literatura científica está muy trabajado precisamente porque se está viendo que no está ocurriendo. Hay niños que salen totalmente bloqueados, entrenan muy bien y compiten fatal. ¿Por qué? Y al final salen, es que estaba acartonado, no podía, no sabía ni resolver, no era yo. Y esto creo que francamente es una pena, ¿no? Y luego, por otro lado, también destacar, que esto quizás no lo has tratado tanto, pero es que, que ya era demasiado pedir. Creo que la motivación a lo largo del tiempo va cambiando. Es decir, a veces empieza por una cosa, es que pues quiero ir con fulanito y menganito, ¿no? Y sobre todo pensar en los más pequeños, ¿no? Mi amigo y mi amiga están ahí, pues yo también quiero ir con ellos. Empiezo con unas expectativas, pero es que al final me ha gustado. Es que hasta me sale alguna cosa y todo, fíjate. Y que hasta aquí, bueno, pues hasta aquí. Pero es que al final me quedo porque me he integrado muy bien en el grupo, porque me lo paso muy bien, porque estoy muy a gusto y al final las motivaciones que hacen que me mantenga en el deporte son otras. Y para mí, y aquí tenemos que tomar nota los técnicos de manera clarísima, es el abandono deportivo. Es nuestro gran fracaso. O sea, si un niño abandona el deporte es que, a ver, algo hemos hecho mal. No quiero decir que tengamos ni mucho menos toda la culpa, porque no es cuestión de culpa, es cuestión de responsabilidades. Pero sí que es verdad que creo que hay que hacer una reflexión por parte de los técnicos, de los entrenadores. Y luego, en cuanto a los deportistas, creo que nos ha dado dos valores que creo que son fundamentales y muy pocos casos en la actualidad. Uno es el esfuerzo. El deporte, tenemos un escenario ideal para entrenar el esfuerzo, la capacidad de esfuerzo. Y luego el respeto. Y luego el respeto, que a veces también cojea un poquito. Y luego, enmarcándonos en la situación actual con el tema del COVID, hablabas de depresión, yo creo que esto se ha acentuado muchísimo más, incluso desde el tiempo de la pandemia, ¿no? Y creo que esto, pues tenemos que ser muy conscientes los entrenadores de lo que está aconteciendo y cómo se puede ayudar desde el deporte a sobrellevar toda esta situación. Y más cuando hay pues un desajuste, a veces incluso a nivel social, ¿no? Pensar en la adolescencia, pensar en situaciones donde, bueno, estoy peleada con el mundo, pero está conmigo mismo y no sé ni quién soy. Y todas esas situaciones o sensaciones que pueden tener los púberes, ¿no? Los adolescentes y demás. Y creo que el deporte puede ayudar mucho en este sentido a formar y a dar dirección a la personalidad. Y bueno, por mi parte ya está. Simplemente lanzar estos dos mensajes tanto para los entrenadores como para los deportistas, que espero que no abandonéis, que os mantengáis fuertes en la adherencia y sobre todo que disfruten para que no se vean en esa situación, que estoy totalmente contigo. A veces es mejor que abandonen el deporte porque a veces a lo largo del tiempo van encontrando pues qué es lo que quieren y se reenganchan. Hay un reenganche muchas veces en edad adulta y por algo será. Yo estoy a favor totalmente de que si no estás disfrutando, abandones. Pero antes de abandonar es muy importante cómo se abandonan, cómo se dejan las cosas, como las relaciones, ¿sabes? Es importante cerrar bien las cosas, porque si las cierras en falso, te persiguen. Si tú dejas un deporte, o una relación, si dejas un deporte mal, sin haber luchado lo suficiente, sin haberlo intentado de verdad, te va a perseguir toda la vida la sensación de frustración, de no estuve a la altura, me acobardé, no termino lo que empiezo, etc. Yo por eso decía que era tan importante lo de la comunicación. Habladlo con el entrenador. Por mucho miedo que os dé, antes de abandonar, si estáis rayados, si estáis preocupados, si no estáis disfrutando, hablad con el entrenador y el entrenador que os intente dar opciones. Hay muchos momentos, como decía nuestro compañero, que quieres abandonar el deporte. Y yo hay muchos días que estoy surfeando y pienso, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí sufriendo? ¿Sabes? O cuando me voy a correr.
Y estoy corriendo y los primeros 10 minutos estoy pensando, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí sufriendo cuando podría estar en mi casa tirada viendo Netflix? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Pero luego disfrutas. Hay momentos en los que vais a querer abandonar, pero hay que mantenerse constante. Pero si realmente lo pensáis en que queréis abandonar, habladlo con el entrenador. Intentad resolver el conflicto. Lucharlo hasta el final. No abandonéis a la primera y sin hablarlo, porque si no, os va a perseguir y os vais a sentir mal. Uno se va de los sitios cuando uno ha luchado, se ha esforzado, ha entendido lo que no funciona, ha intentado mejorarlo y dice, mira, pues hasta aquí. Ya está, no pasa nada. He aprendido mucho, he tenido una buena experiencia y me quedo con esto y me voy bien de cara, bien. Pero hacer ese esfuerzo de cerrarlo creo que es bastante necesario, ¿vale? ¿Alguien más quiere intervenir en la mesa? Sí. Pues nada, quien quiera comentar alguna cosa, que levante la mano. Ya lo ha hablado, ¿no? Pues, ¿sí? Yo te aguanto el micro. Hola, yo soy Mar, yo juego a pádel y también doy clases en el club donde entreno. Y siempre comento a mis alumnos que, por ejemplo, siempre se queman, por ejemplo, siempre me dicen que, por ejemplo, fallan la misma y lo saben, pero no siempre ponen una solución, por ejemplo, para el error que ellos mismos saben, porque dicen, sí, que no me he adelantado, eso, no sé, y siempre intento encontrar la forma de remediarlo, pero como que lo siguen repitiendo una y otra vez y no encuentro la solución. El tema es que... Uy, este suena mucho más, ¿eh? Hay que practicar mucho con él en una situación de no estrés, ese movimiento para que se automatice. Digamos que esa persona ya tiene el miedo de que se bloquea, que no le sale. Sabe hacer técnicamente eso, pero no lo tiene tan dominado como para que sea automático. Me explico. Tú cuando tienes un proceso automatizado en el cerebro, como decíamos antes del cerebelo, ante una situación de estrés como un partido, como lo dominas, te va a salir perfecto. Pero si se bloquea en una situación como un partido, a veces es solo porque no ha practicado suficiente. No es un proceso automático, es un proceso voluntario, dirigido. Y, por tanto, a la hora de ejecutarlo, interfiere la presión y el estrés. Entonces, con mucha paciencia y, sobre todo, que no se machaque a sí mismo, que no se siga repitiendo, es que siempre me pasa lo mismo, es que verás que voy a llegar al partido y lo voy a volver a hacer mal, es que siempre igual. Todo este tipo de discurso negativo hace que se aumente la probabilidad de que llegue y cometa el mismo error. Entonces, hay que intentar cambiar el discurso y decir, verás, la próxima vez lo voy a hacer bien y practicar mucho ese movimiento alternativo o positivo, ¿sabes? Intenta así, a ver qué tal. Gracias, Marta. Ahora creo que Josep quiere preguntar alguna cosa. Vamos, Josep. ¿Se escucha? Sí, vale. Buenas, soy Joan Josep y antes has hablado de un tema que antes de las competiciones nos tenemos que hablar profundamente a nosotros mismos y a mí me ha pasado de que me he hablado a mí profundamente y bueno, he dicho, venga, hoy estoy motivado, lo voy a hacer bien, llego a la competición y no me sale. No sé el motivo por qué no me sale, pero me siento confiado, pienso que me va a salir, he entrenado bien, pero llego a la competición y nada. Primero, Gracias, Josep. Los mensajes positivos no sirven solamente antes de la competición, ¿vale? Hay que hacerlo todo el tiempo. Esto me pasa con muchos deportistas y no deportistas que llevo, ¿sabes? Que es como, no, si yo antes del examen me estaba motivando, tal. Claro, pero el resto del tiempo, que no es antes del examen o antes de la competición, tú tienes un discurso contigo mismo. Y si es un discurso muy exigente, y si es un discurso habitualmente negativo, basado en el error, por mucho que antes de la competición, minutos antes o una hora antes, te digas cosas buenas, no compensa todo lo malo que te has dicho. Entonces yo te lanzo esta reflexión para ti, para luego. ¿Cómo es el lenguaje que tienes? ¿Cómo te hablas habitualmente?
¿Te tratas bien, con compasión, con piedad, o todo el rato es machacándote, qué tonto eres, cómo te has equivocado, pero cómo has hecho esto, pero no sé qué? Muy importante cambiar ese lenguaje de cómo nos tratamos a nosotros mismos, porque estoy seguro que ninguno le hablaréis así a vuestro hermano, y si sí, pues pobre hermano, ¿sabes? ¿Vale? Entonces, es importante cambiar ese lenguaje, pero todo el tiempo, no solamente antes de la competición, porque si no es un poco falso y no te ayuda del todo. ¿Vale? Entonces, intenta cambiar este mensaje habitualmente, como decíamos. Valora lo que haces. Cada cosa que haces, aunque sea muy pequeña, en vez de buscar el error, lo que hoy no me ha salido en el entrenamiento, pues seguro que no te han salido muchas cosas, pero seguro que te han salido muchas otras que ya das por sentado y que no valoras y que hace 4 meses no te salían. Pues acuérdate de eso. Necesitas recordar todo eso, no deis por sentado nada de lo que sabéis hacer ahora. Porque hace 4 meses, 1 año, cuando erais más chicos, ¿os imaginabais haciendo lo que hacéis ahora en vuestro deporte? Es que, no sé, yo cuando empecé a surfear, pues ya con ponerme de pie, pues ya estaría, ¿no? Y ahora hago unas cosas que dices, Pero es importante valorártelo, valorar el proceso, pero recordar de dónde vienes. Y decir, en vez de compararme con otra gente o con lo que yo debería ser, según mi ideal de mí mismo, que probablemente sea un poco irreal, voy a compararme con yo mismo, hace unos meses, o hace unos años, que era un paquete. Joder, ahora se me da muy bien, ¿no? Pues ahora valórate eso, pero valórate todos los días eso. Pero no solo en el deporte, sino en general. Todo el rato valorar lo que hacéis bien y lo que hacéis mal, tratar de enfocarlo de una forma positiva. Voy a corregirme esto, puedo aprender a mejorar esto, pero no os machaquéis, ¿vale? Entonces, si cambias el discurso habitualmente y haces la visualización que decíamos antes, de imaginarte con detalle la competición, con mucho detalle, días antes, bueno, te va a ayudar. Pero el discurso tiene que cambiarse todo el tiempo, ¿vale? Gracias, Marta. Gracias, Josep. Ahora Steven quiere comentar alguna cosita. Hola, antes habías comentado de que un deportista, para que las cosas le salgan bien o no decaiga, tiene que tener una motivación, un objetivo, ¿no? Yo en un futuro, por ejemplo, quiero ser entrenador personal. ¿Qué podrías hacer para motivar a una persona que en su vida no tenga un objetivo relacionado con el deporte? Es decir, una persona que diga que, por un ejemplo, que yo en mi vida no quiero tener nada relacionado con el deporte. ¿Para qué quiero hacer esto? Como entrenador personal, ¿qué podrías hacer? Probablemente esa persona ha tenido malas experiencias con el deporte, ¿no? Probablemente es uno de esos casos que estamos hablando de abandono deportivo o personas que a lo mejor pues, se han sentido un pato en el colegio, que no se le daba bien el deporte, yo qué sé, ¿sabes? Muchas veces la gente tiene asociado el deporte a experiencias negativas, ¿no? Entonces, es simplemente hablar de lo que hemos hablado aquí. Te vas a sentir mucho mejor contigo mismo, te vas a sentir mejor personalmente, físicamente, vas a experimentar un montón de mejoría física y sobre todo mental en tu sensación de ti mismo, te va a dar seguridad, te va a dar autoestima. Eso es fundamental. Explicárselo así. La gente, cuando viene a terapia y le cuesta hacer algo, le digo, date un mes. Date un mes, un experimento. Vamos a hacer un experimento. Prueba un mes haciendo eso todos los días. Si no te sientes bien, si no te sientes mejor, déjalo. Te aseguro que el deporte, como produce sustancias químicas como las que hemos hablado, se va a enganchar. Si lo hace con constancia, un mes, se va a enganchar. Entonces, es plantear, bueno, ¿qué tienes que perder? Tu vida hasta ahora ya sabes cómo es. Puede mejorar. Date un mes. Un mes no es nada. Prueba. Sobre este tema, bueno, yo he sido también entrenador, bueno, soy entrenador personal todavía con algún cliente y he tenido hay gente que te viene porque está ya convencida que quiere hacer deporte y otra que le cuesta. Pero, como decía ella, cuando llevan un tiempo y ven una mejoría, que se sienten mejor, que pueden hacer cosas que antes no hacían, están súper agradecidos. Estos, al final, son los más agradecidos que los otros, porque los otros ya tenían un objetivo, querían hacer esto, pero estos que vienen que no saben cómo y al final les engancha, se ven que están mejor físicamente, mejor psicológicamente, incluso luego cuando ya te dejan de entrenar contigo, ellos ya tienen el hábito de hacer deporte y ya lo hacen por ellos mismos. Y eso es una recompensa para ti luego como entrenador, pues muy grande. ¿Vale? Muchas gracias. Ahora Marc quiere intervenir, añadir que si no queréis preguntar nada,
alguien me ha dicho que mañana tendrías que hacer 20 kilómetros. O sea que iros pensando alguna preguntita. Me lo ha dicho un pajarito, no hay que señalar a nadie. Bueno, Marc, ¿qué quieres decir? Hola, buenas. Bueno, tenía una duda que yo hago fútbol y casi siempre los partidos, para no decir siempre, pues siempre voy con nervios, sobre todo si juego titular. ¿Los nervios se puede combatir o es algo que tienes normalmente? Es algo que tienes para siempre. Lo que hablamos antes de la activación, si tuviera una pizarra os haría un dibujo, ¿no? Pero la típica campana de Gauss, ¿sabéis? Este dibujo así. Cuando tienes un nivel de activación óptimo, digamos, estás un poco nervioso, para que me entiendas, estás un poco nervioso, eso hace que saques tu mejor potencial. Pero si estás demasiado nervioso, ya empiezas a agarrotarte, ¿no? Los nervios son normales. Digamos que, no sé, es como dicen los artistas, tener un poco de activación no es algo negativo, te puede aumentar el rendimiento. El problema es cuando empieza a interferir en que tú no puedas sacar lo que sabes hacer. Entonces, cuando ocurre eso, de si tienes ese tipo de nervios que realmente te agarrotan, te interfieren y tal, sí que habría que trabajar un poco con el tema de la ansiedad, ¿no? La ansiedad antes de lo que decíamos, precompetitiva, ¿no? Y eso tiene que ver con todo lo que decíamos. Probablemente seas muy exigente contigo mismo y te sientas mucha presión, mucha responsabilidad, porque has dicho lo de titular. Y es como, guau, es que me digo a mí mismo, guau, es que no la puedo cagar, hablando pronto y mal, para que me entendáis. No puedo cometer un error, porque es que mira todo el equipo, el entrenador, ahora que confía en mí, y ahora salgo, y ahora la lío, pues ya no me saca más. Ese tipo de diálogo es el que te pone nervioso. Cuando la gente me dice, ¿cómo se controlan las emociones? ¿Cómo se controlan los nervios? Los nervios se controlan controlando, aprendiendo a manejar los pensamientos, porque son los pensamientos que tú tienes lo que te ponen nervioso. Toda esa presión extra que tú te estás metiendo, que el entrenador te ha puesto titular porque te ha visto con capacidad. Pero, tío, tú no tienes la responsabilidad de todo el equipo. O sea, hay que bajar esa presión, ¿no? Entonces, en vez de darte mensajes que te presionan y que te agarrotan más, intenta darte mensajes de, mira, yo voy a hacerlo igual de bien que en el entrenamiento. ¿Eso es un entrenamiento más? No pasa nada. Quitarte presión, o sea, quitarse presión. Yo me acuerdo de ir a selectividad, lo que es la EBAU ahora, y decir, pues esto no es nada, hombre. Estos son unos exámenes, nada, como los de clase, normal, nada. Y la gente, ¡oh! ¡Me estoy jugando la vida! ¡Oh! Pues así fatal, ¿vale? Hay que bajar la presión. ¿En este partido nos jugamos la vida? No. Va a haber un montón más de partidos, un montón más de competiciones, un montón más de oportunidades, ¿vale? Vamos a intentar disfrutar. Lo decía él y él es olímpico. Vamos a intentar disfrutar. Yo cuando hablo con mis futbolistas o con mis atletas o con mis... Digo, salid allí a disfrutar. Como cuando eres pequeño si jugabais al fútbol, como tú jugabas al fútbol de pequeño, ¿por qué lo hacías? Para pasarlo bien. Claro, y llega un momento que uno se olvida de eso. Y sale allí agarrotados, dice, ¿por qué estoy pasando tan mal? Pues vas allí a disfrutar de lo que sabes hacer, a disfrutar de jugar con tus compañeros, a disfrutar de tener la oportunidad de poder jugar al fútbol, de no haberte lesionado, de poder hacer algo que te gusta. Potencia eso en vez de la presión. Sí, Dani, sí, es que te quería preguntar también, no, pero te quería preguntar un poco en esa... Yo le iba a contestar también. Sí, que la aconsejaras porque, a ver, no hay que olvidar que Dani Morillo no es que sea olímpico desde que nació, es que conoció el tiro con arco, corrígeme si no es así, a través de las promociones en los centros escolares que organiza el Consell, y así conoció el tiro con arco. Y como estamos hablando del deporte para la edad escolar, pues todo esto que estás comentando de la presión y tal, a mí me gustaría saber la opinión de Dani, independientemente de lo que le querías preguntar a... Sí, yo cuando he hecho la pregunta quería contestarle también, porque sobre esto de los nervios es algo pues súper habitual. Y a la pregunta de si es un problema estar nervioso, yo lo que te digo es que es imprescindible estar nervioso cuando uno compite. O sea, yo como entrenador no quiero a un alumno, un deportista que no se ponga nervioso, porque eso significa que pasa un poco, para empezar, porque realmente los nervios no son más que un reflejo de que tienes un interés y una motivación para hacerlo bien.
Entonces, muchas veces yo me doy cuenta que hay personas que van con el esquema mental de que estar nervioso es malo. Entonces, claro, si yo tengo un esquema nervioso, que estar nervioso es malo, voy a competir y me pongo nervioso, estoy pensando que estoy mal, entonces me pongo más nervioso y entonces pasa lo que comentaba Marta de que me pasan los nervios y tengo un bloqueo. Pero si yo empiezo a disfrutar de la sensación de estar nervioso, decir, hostia, que empieza lo bueno, aquí empieza el momento importante, tal, no sé qué, y uno, esa sensación de que el corazón late más rápido, de que me sudan las manos, de que la mente va para allí y para acá, cuando empiezas a disfrutar de esa sensación, realmente es cuando empiezas a rendir mucho mejor. Luego también nos pasa que no entrenamos eso. Es decir, el entrenamiento, yo siempre digo que hay que entrenar cómo se compite y competir cómo se entrena. Eso quiere decir que cuando yo estoy entrenando, no puedo estar pasando de todo. Yo tengo que estar nervioso por hacer bien el entrenamiento. Tengo que estar nervioso porque el entrenador me ha dado unas indicaciones de una táctica de no sé qué y tengo que estar nervioso por hacerlo bien, porque es un simulacro. Al final, si yo consigo hacer los simulacros nerviosos también, estoy entrenando que el gesto técnico, lo que quiera hacer en la competición, me salga nervioso también. Entonces, es un poco esas dos cosillas desde mi punto de vista. Pero el primero es asumir que estar nervioso es algo bueno. Y si le preguntas a Rafa Nadal, yo pregunto, ¿Rafa Nadal vosotros creéis que se pone nervioso? No, él no. Que no, pero preguntárselo. O sea, él va a salir a jugar. Hombre, lógicamente, al nivel que tiene, él en una fase previa de un torneo sencillo, pues no estará tan nervioso como en la final. Pero cuando él va a salir en una final contra Federer, ya digo yo que le van las pulsaciones como... Y a Cristiano Ronaldo cuando va a jugar una final, pues lo mismo, o a Messi o a quien queráis poner. Eso es ley de vida y es que tiene que ser así, porque si no, no estarían ahí. Gracias, Dani. Jimmy quiere intervenir y que se vaya pensando alguien más que preguntar si mañana no quiere correr los 20 kilómetros, ¿de acuerdo? Jimmy, ¿qué querías comentar? Por favor. Bueno, yo el año pasado estuve entrenando a unos chavales de 12 años y son chavales de 12 años, se portan mal de vez en cuando. Con el tema castigos y tal, ¿cómo se encara a nivel psicológico eso? Gracias, Jimmy. A ver, es un tema delicado, ¿eh? Sí que pienso que hay que imponer consecuencias cuando se faltan a las normas, ¿no? Sí que pienso que tiene que haber castigos. Pero no me parece que tengan que ser castigos demasiado duros. Si tú tienes una buena relación con los chavales, ya el hecho de que tú estés decepcionado, entre comillas, o serio con ellos, ya para ellos es un castigo también, ¿vale? Entonces, sí que creo que hay que poner consecuencias. Depende de lo que hayan hecho, unas consecuencias y otras. Pero sí que hay que usar consecuencias. Igual que hay que premiar cuando las cosas se hacen bien, también hay que enseñar que lo que hacemos tiene consecuencias. Y no hay que tener miedo a castigar. Pero hay que saber premiar igual que castigar. Cuando hablamos de entrenadores de vieja escuela, hablamos de entrenadores que castigan mucho, verbalmente, de diferentes maneras, pero no premian. El castigo es eficiente cuando yo tengo una buena relación contigo. Es decir, cuando yo también te reconozco y te premio. Creo que ambas cosas son igualmente importantes. Entonces, si les castigas, pues ahora hay que castigar si faltan a las normas de convivencia o las normas que tú has puesto. Porque eso es parte del aprendizaje del deporte que hablábamos. Aprender a convivir, a respetar, es parte, ¿vale? Y una cosa que falta mucho en la sociedad ahora mismo es eso, es entender que lo que yo hago tiene consecuencias y que yo me responsabilice de lo que hago. Esto es muy importante. Entonces, tiene que haber castigos. No te pases tampoco, ¿eh? Gracias, Marta. ¿Alguien más? ¿Cómo te llamas? Buenas, yo me llamo Tony y bueno, yo practico karate y tengo la suerte de poder llevar un grupo de chavalines a algunas competiciones, tanto fuera como dentro de la isla. Y tengo una pregunta porque yo tengo un chavalín que se llama Joan, que tiene 12 años y que él entrena siempre al 100%. Siempre entrena al 100%, siempre es el primero que se pone las guantillas y el último que se las quita. Pero luego en todos los combates que hace oficiales, digamos, en una competición, se queda en blanco. Siempre. Entonces, pues,
tanto mi sensei como yo no sabemos qué hacer con él, porque es un chaval que es muy bueno, pero luego cuando lo llevas fuera, por nervios o por otras cosas, pues no sabe competir. Entonces, ¿cómo remedias con eso? A ver, es lo que decía aquí mi admirado olímpico, que es verdad que los nervios son necesarios. Ese chico tiene mucha tensión a la hora de entrenar. Esa tensión es muy buena y es muy positiva, pero quizás sea demasiada cuando compite. Entonces, había que trabajar el caso. Yo en ese caso te diría que recurrieras a un profesional. ¿Por qué? Porque si hay mucha diferencia entre cómo entrena y cómo compite, probablemente hay una personalidad exigente, no sé cómo son los padres en casa, no sé hasta qué punto se le consiente el error, qué relación tiene con equivocarse, qué ha proyectado en el karate, etc. Yo ahí trabajaría psicológicamente y mi experiencia es que hay muy buenos resultados. Porque algo que tú puedas hacer como entrenador siempre es intentar lo que hemos dicho hoy aquí. Pero hay casos que se te van a ir de las manos probablemente. Y no hay recetas mágicas, salvo que trabajemos con la personalidad de ese niño. No todo el mundo es igual. Os quiero decir que no todo el mundo es igual de exigente consigo mismo. Hay gente que es pecho frío. ¿Me entiendes? Hay gente que no se toma las cosas en serio, no se implica tanto, no reacciona tanto. Y hay personas que son más sensibles, más implicadas, más autoexigentes. Y hay que hacer un trabajo específico ahí. O sea, no podría contarte todo lo que tienes que hacer aquí ahora mismo. Pero sí que te recomendaría que consultara a un profesional. Hola. Bueno, yo soy Felipe y soy profesor de FP, de Educación Física. Y primero quería agradeceros tanto a la organización como a la mesa esta charla tan interesante y que sea tan personal, ¿no? Que con esto del COVID estamos siempre con pantallitas y tal, y el vernos creo que hasta psicológicamente nos motiva y nos anima a todos, y más de un tema que nos interesa y nos gusta a todos. Y lo segundo, quería felicitaros por vuestro comportamiento que estáis teniendo y sobre todo animaros, que esto es una oportunidad, que tenéis un grupo de expertos y ahora podéis preguntar. No me gustaría que nadie se fuera hoy a la cama y pensara, ay, me hubiera gustado preguntar. Las oportunidades vuelven, pero cuando están hay que aprovecharlas. O sea, os pido hacer un pequeño esfuerzo, sé que es tarde de reflexión, pero intentar preguntar porque está siendo muy interesante todo lo que estáis comentando, ¿vale? Y tercero, lo único, como estamos con el tema de los nervios, yo también he sido deportista y a ver qué opina nuestra psicóloga y los demás compañeros. Comentan muchas veces en el deporte del baloncesto, en NBA, por ejemplo, el tema de los nervios es transformarlos en agresividad. Es decir, al ser deporte de competición, en vez de paralizarte, pues transformar todo ese cortisol que igual generas o esa adrenalina en acción, en agresividad, y que los automatismos que estamos trabajando, que haya en la memoria motriz, se reproduzcan en la competición. Pero bueno, os lo podrán explicar mejor María José o Ángel, Dani y Marta, que entienden muy bien estos temas y repito, intentar, por favor, aprovechar todo lo que podáis, que estas oportunidades son únicas, y les animo también a la organización que hagan muchas más. Gracias. Muchas gracias, Felipe, por traernos a esta maravillosa gente que es el futuro también del deporte de Ibiza. Muchas gracias. Bueno, pues Marta, o quien quiera de la mesa contestar. Yo se lo paso aquí a mi colega. Pero creo que es clave lo que ha dicho él, que es interpretar bien las señales del cuerpo cuando estamos nerviosos, ¿vale? Entonces, muy importante naturalizar esas sensaciones. Te pueden sudar las manos, se te puede poner el corazón a 50.000, hay gente que le cuesta respirar, gente que le coge un nudo en el estómago, pero eso no tiene por qué ser algo malo. De hecho, eso nos pasa cuando nos gusta a alguien. Y ahí no nos parece mal. Viene el chico que te gusta, la chica que te gusta. Y ahí te parece bien, ¿sabes? No te parece mal. Pero vas a competir y dices, oh no, panic. Cuando algo nos gusta mucho, cuando algo nos interesa mucho, se nos dilatan las pupilas, el corazón late más fuerte, pero en realidad es para poner en marcha mucha energía positiva, mucha energía para que hagáis mejor las cosas, para que os motivéis más. Entonces, si en ese momento que tú te estás dando la boca seca, boca chancla, man, en ese momento tú piensas, no pasa nada, estoy nervioso, ¿sabes por qué? Porque me gusta este deporte, me encanta y lo voy a hacer genial. Y estos nervios
Los puedo convertir en agresividad, por ejemplo. O los puedo convertir en decir, venga, a darlo todo, ¿sabes? La interpretación la das tú. El significado que tienen esas señales que emite tu cuerpo, tú le pones una etiqueta positiva o una etiqueta negativa. Entonces, al final, si tú lo ves como algo normal y lo ves como una energía extra, como si te hubieras tomado 3 Red Bulls, pues sí, pues te tomas 3 Red Bulls, seguro que también el corazón te va a 1000, ¿sabes? Pero ahí tampoco te parece mal. Ahí dices, venga, que voy a tope. Os dais cuenta de que la misma sensación la podemos interpretar de muchas maneras distintas. Y cuando nos pasa antes de un examen o antes de una competición, tendemos a pensar mal. Y si ya piensas mal, te pones más nervioso. Más, en plan, como cuando alguien te dice, estás colorado, te has puesto colorado. ¿Sabes? Te pones más colorado todavía, obviamente, porque estás pensando, me están mirando, estoy colorado, qué vergüenza, la verdad. Pero si piensas, pues mira, sí, estoy colorado y ya está, no pasa nada. Porque soy inocente, soy cookie, ya está. ¿Te he puesto colorado? Pues sí, ole yo. ¿No te pones más colorado? ¿Ves cómo va? Entonces, lo que decía él es la clave, interpretar esa activación extra de la precompetición o la competición como algo positivo. En plan decir, venga, vamos, que estoy a tope, ¿ves? Esto es este corazón así, esta boca seca, estas manos sudorosas, es que lo voy a dar todo hoy. Es que me importa y este va a ser mi partido. Vamos, vamos, vamos. Conviértelo en eso, ¿no? Eso es un poco lo que decía él. Gracias, Marta. Bueno, yo no sé si son lo de los 20 kilómetros de mañana o lo que ha dicho Felipe ahora hace un momento, o yo quiero pensar más bien en el buen rollito que se está creando aquí, que es lo que estamos intentando, que sea la charla cercana, ¿no? Pero Josep quiere hacer una segunda pregunta. Pues le vamos a dar la opción, ¿verdad? Bueno, no, yo tengo una pregunta para Dani. Me gustaría saber cómo ha sido tu camino para llegar a las Olimpiadas. Es decir, supongo que has trabajado mucho y bastante, ¿no? Gracias, Josep. Bueno, así, como dices, el camino a nivel general, pues desde luego ha sido pues un camino de muchos años y de mucho entrenamiento. Yo cuando participé en 2008, yo había empezado a tirar en el año 99. O sea, yo llevaba 11 años tirando con arco. Empecé de pequeñito y poco a poco fui pues, subiendo del nivel de competición, fui saliendo con el equipo nacional y fui entrenando. Yo el año que participé en los Juegos, que fue el mismo año que conseguí la plaza, porque primero tienes que clasificarte, para mí ya el hecho de clasificarme en aquel momento, que solo tenía 20 años, fue un sueño cumplido, independientemente luego de lo que hiciera allí. Yo en aquel momento entrenaba 35 horas a la semana. Estaba becado en la residencia Blume, no sé si lo conocéis, es en el Centro de Alto Rendimiento en Madrid, en el CAR de Madrid, y teníamos un entrenador coreano que era de la filosofía de echar muchas horas. Es verdad que no concebía mucho el concepto de la psicología porque era vieja escuela. De hecho, cuando él planteó la federación, si necesitaba un psicólogo, preguntó que si se había muerto alguien o algo, porque era un poco vieja escuela que el entrenador, la verdad. Pero sí, eran pues muchas horas de entrenamiento y mucho sacrificio también porque renuncias a muchas cosas en el alto rendimiento que no hacen compañeros tuyos. Yo estaba 5 años en Madrid estudiando la carrera a la vez que competía y he salido 2 días de fiesta. Claro, eso comparado con mis compañeros universitarios, pues era bastante diferente. Pero yo siempre digo lo mismo y lo relaciono con lo de antes. Al final, yo tuve la suerte de encima conseguir el objetivo de ir a los Juegos y a mí me valió la pena. Pero yo si no hubiese ido a los Juegos también me hubiese valido la pena, como muchos otros compañeros que estaban entrenando conmigo allí y que no consiguieron ir, pero que pues siguieron durante muchos años. Y bueno, yo, como me decía antes María José, de esto de ponerse nervioso os puedo contar una anécdota. Yo 3 años antes de ir a los Juegos participé en mi primer campeonato del mundo de categoría absoluta. Y claro, eso era mi primer campeonato del mundo. Eso es un escalafón en cuanto a presión. Encima tenía 17 años, campeonato del mundo absoluto, pues ya de todas las edades, con los mayores, por así decirlo.
Y cuando fui a tirar mi primera flecha de competición, esta pierna decidió que iba por su cuenta y empezó a darme botecitos así, como ir dando... Entonces, imaginaos, estando tirando a 90 metros y que la pierna no puedas pararla. O sea, y tienes 4 minutos para tirar 6 flechas y no... Bueno, pues las flechas fueron para todos lados, lógicamente, la primera serie, pero ese es el momento en el que cruzas te pasas, ¿no?, de nervioso, porque encima tu primer campeonato del mundo, estás empezando, las expectativas de, hostia, a lo mejor soy bueno para esto y no sé qué y tal. Y bueno, pues forma parte de ese bagaje y esa experiencia. En el alto rendimiento, yo siempre digo lo mismo, se pierde muchas más veces de las que se gana. Eso en el deporte, hablaba, ¿no?, del lidiar con la frustración, etcétera. En el deporte y en el deporte de élite se pierde muchas más veces de las que se gana. O sea, al final, por muy... pensar en cualquier deportista. O sea, quizás sí ha ganado alguien 20 campeonatos de no sé qué, pero ¿cuántos ha perdido? Al final, muchos más. Entonces, el deporte, desde luego, el tema de lidiar con las frustraciones... Y para eso el tema de la motivación sea algo interior es fundamental. Gracias, Dani. Si no tiene nadie nada más que preguntar, Santi Marí hará la última pregunta y luego ya iremos cerrando. Así, aquí tienes un micro. Perdona, Marta. Que me parece fundamental lo que ha dicho él. Porque cuando contemplamos la carrera de un futbolista, un tirador con arco, cualquier deportista de los que salen en la televisión, parece que solo ha ganado. Que desde el principio que empezó a jugar ya era el mejor, que todo ha sido fácil, que ha sido una carrera ascendente, así, sin ninguna crisis, sin ninguna dificultad. Y eso no es verdad, no es realista. Siempre que vemos a alguien que admiramos, lo idealizamos. Incluso no tiene que ser Nadal ni nada de esto. Nos comparamos con cualquiera de los de al lado, pensamos que todo les va mejor, que todo les es más fácil, lo idealizamos. Y la realidad es que el proceso de llegar ahí, incluso a los que mejor se les da y los que mejores resultados tienen, ha sido un proceso muy duro, en el que han perdido muchas veces, que se le ha puesto la pierna a temblar, que se les ha roto la pértiga antes de saltar, que han vomitado, 1000 cosas que no las vemos. Entonces, por eso muchas veces abandonamos el deporte, porque dices, es que no se me da bien, porque si se me diera bien, ganaría todos los partidos, o se me saldrían siempre bien las cosas, pero es que no es real. O sea, nadie le salen bien las cosas siempre. De hecho, la mayor parte de las veces vamos a perder, pero vamos a aprender de esas derrotas. Lo interesante es aprender. Cuando pierdes es cuando aprendes. Si ganas, estás eufórico, y ahí no te das cuenta ni lo que has hecho ni lo que has dejado de hacer. Pero cuando pierdes dices, vale, ¿qué he hecho mal? A ver, vale, me ha fallado esto y esto. Bueno, pues la próxima vez lo hago mejor. Pero todos han perdido muchas veces, para que te tengáis en cuenta y no os comparéis con una imagen idealizada de lo que es el deporte o lo que es un deportista incluso de alto rendimiento o de élite. ¿Vale? Entonces, solo eso. Gracias, Marta. Pues Santi Marí, si quieres comentar. Sí. Muy buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Primero de todo, me gustaría agradecer pues, al Consell Insular que haya hecho el esfuerzo de desplazarse a los diferentes municipios de la isla para acercar estas charlas sobre el deporte en edad escolar y las magníficas exposiciones que habéis tenido todos los miembros de la mesa y la gran participación que habéis tenido los chicos y chicas que estáis aquí, que sois futuros técnicos profesionales que os vais a dedicar al mundo del deporte, a atender a niños, a niñas, a educarles en todos los valores que hemos estado hablando que tiene y que transmite el deporte. A mí hay varios temas que me preocupan. Uno que ha salido aquí, que es el tema de la salud mental, que en la infancia, en la adolescencia, precisamente ahora, a raíz de la pandemia, se ha agravado muchísimo y creo que el trabajar con los niños, los jóvenes, a través del deporte, puede mitigar mucho el impacto que está teniendo la pandemia y que está teniendo la situación que se está padeciendo en la salud mental infantojuvenil. Es muy grave y creo que hay que prestarle una especial atención. Por otro lado,
bueno, yo tengo un hijo que juega al fútbol y que compite y tal, y a veces no puedo entender, o me cuesta que salen los niños llorando del campo de fútbol, llorando porque han perdido el partido. A veces, igual es que les exigimos a nivel competitivo demasiado antes de tiempo. No sé si a nivel técnico, a nivel profesional, deberíamos de cuestionarnos a veces que lo importante es disfrutar lo que comentábamos, de practicar deporte, de estar bien, de estar sanos, de socializar, y ya llegará el mundo de la alta competición, como Dani, que lo tenemos aquí, que sabe lo que ha pasado, lo que ha luchado, y llegará, al que le toque, seguro que llegará. Otra parte, el positivismo, o sea, la parte negativa del deporte la tenemos que sacar y centrarnos en lo positivo. Y cada uno asumir las capacidades que tiene y ver que va mejorando día a día y conformarse pasito a pasito, porque si no nos ponemos unos retos demasiado altos que acaban en frustración. Por lo tanto, agradeceros de verdad la charla porque ha sido muy interesante y nada, todos juntos vamos a continuar trabajando para mejorar el deporte en nuestra sociedad, que es en definitiva para lo que estamos aquí. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, Santi. ¿Alguien de la mesa quiere intervenir? ¿No? Bien, pues a continuación esta misma charla que habéis escuchado hoy, mañana también la tendremos en Santa Eulalia a las 11 en el Teatro España, por si queréis acudir. Y me diréis, bueno, es que vamos a escuchar lo mismo. Sí y no, porque hay otra mesa redonda y tendremos a una excelentísima mesa redonda, Juan José Rivas, que es el presidente de la Asociación Balear de Kickboxing. Tendremos a otro olímpico ibicenco, Marc Picó, también. Y tenemos también, por supuesto, a María José Torres Planells, casi nada al aparato. O sea que si no venís mañana, os lo vais a perder. Mañana a las 11 en el Teatro España, si queréis venir. Bien, os quería informar de que hay otras dos charlas, aparte de la de hoy y la de mañana, que tendrán lugar, ahora os diré. La próxima charla se titula El papel de padres y madres en la formación deportiva de los jóvenes deportistas, a cargo justamente de Marta, otra vez. O sea que os apuntáis fijo, ya habéis visto lo bien que congenia con todos vosotros. Y será esta charla de Marta el 29 de octubre en San José, ya os diremos exactamente el lugar, y el 30 de octubre en San Antonio. Y para finalizar, habrá la última charla titulada La gestión del tiempo, una necesidad para los deportistas, a cargo, como no, de María José Torres Planells. Y esta charla será el 12 de noviembre en Ibiza y el 13 de noviembre nos toca en San Juan. ¿Qué os parece? Bien, pues nada. Os quería agradecer a todos, una vez más al Ayuntamiento de San Juan, por todo su apoyo, desde el concejal de Deportes, Marilina de Alcaldía de San Juan, a Javi Torres, a todos los presentes, por supuesto, a los miembros de la mesa redonda, Dani Morillo, muchísimas gracias y muchos éxitos en tus compromisos profesionales y deportivos. Ya también, sigue compitiendo. Ángel Pascual, colaborando con el deporte en el municipio de Ibiza y también como entrenador de baloncesto. María José Torres Planells, no te vayas muy lejos porque quiero seguir contando contigo en este fantástico programa de Posant Valors a l'Esport que hemos puesto en marcha desde el Consell Insular de Ibiza. Marta, ¿qué te tengo que decir? Ha sido un placer tenerte entre nosotros. Aprovechar para leer la entrevista que le han hecho en el periódico de Ibiza y Formentera hoy. También dice cosas muy interesantes. Y bueno, yo quiero que por favor que les hagáis una ola a los de la mesa redonda, por favor. Bien, acto seguido, como os he dicho, las botellas reutilizables no solo son de adorno, sino que son para llevaros. Vamos a cerrar el acto con una foto de familia, primero con los miembros de la mesa redonda, por favor, si queréis
pasar aquí al centro. Y luego ya vendréis vosotros cuando os diga, ¿vale? Y nos haremos una foto todos de familia, ¿vale? Pues si queréis venir un poquito hacia aquí. Bien.